A partir de ahora será más difícil luchar contra una orden de deportación basada en una condena por delitos menores en Estados Unidos. Esa es la implicación directa del dictamen más reciente del Tribunal Supremo en materia de inmigración. Al tribunal decidir que este delito es uno que envuelve depravación moral, todas las personas que tengan una convicción bajo ese estatuto son deportables. Y luego cuando van a pedir un remedio ante la corte es mucho más difícil y te descalifican de muchos remedios si tienes un crimen que envuelve depravación moral. La decisión apoyada por los jueces conservadores del Tribunal Supremo se produjo en el caso de un hombre que ha vivido 25 años en Estados Unidos y que fue procesado judicialmente por haber utilizado una tarjeta de seguro social falsa para conseguir un trabajo como conserje en el estado de Nebraska. Esa es una práctica muy común entre aquellos que no tienen un estatus legal en el país. Aquí estamos hablando de infracciones a la ley que no se cometen con ninguna intencionalidad de daño, sino más bien con la intencionalidad de garantizar que uno mismo, su familia, tenga comida en la mesa. Para este activista proinmigrante, la decisión de la Corte Suprema es un llamado urgente a que se apruebe una reforma inmigratoria que elimine el problema en su origen. Para que estas conversaciones no las tengamos que seguir teniendo y teniendo de nuevo y de nuevo, sino que se busque una solución permanente para las más de 11 millones de personas indocumentadas en este país que lo único que buscan es el sueño americano y proveer para sus familias. Arnaldo Rojas, Houston. Y para hablarnos del tema, damos la bienvenida al abogado de inmigración, Ricardo Esquerrer. Bienvenido, Ricardo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Jackie. Siempre es un placer estar aquí y gracias por invitarme para discutir este tema tan importante. Claro que sí, Ricardo. Ahora es como más fácil por este fallo de la Corte Suprema que a una persona la deporten, la deportación se hace más fácil. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas separadas. Una es cuando una persona entra ilegalmente por primera vez y la otra es cuando cualquier persona, irrespectivamente de cómo haya entrado, utiliza un número de seguro social falso. En la primera instancia, cuando una persona entra ilegal a los Estados Unidos, eso siempre se ha determinado o siempre se ha creído o se ha interpretado esto como que es una violación civil porque la mera entrada ilegal lo que conlleva es una infracción como si fuera un delito menos grave, que sería una multa o una encarcelación de no más de 6 meses. Y rara vez imponen esa multa, el gobierno federal rara vez impone esa multa, pero siempre tiene la discreción de imponerla. Y entonces lo que ocurre es que ya si la persona tiene ese récord criminal, porque un delito menos grave es una infracción criminal, aunque sea menos grave, pues entonces ya la persona tendría que analizar si cuando pide un remedio migratorio en el futuro, qué es lo que va a hacer. En el segundo caso, que es cuando una persona utiliza un seguro social, si un extranjero utiliza un seguro social de un ciudadano americano y utiliza ese documento para trabajar, va a estar permanentemente prohibido en el futuro de obtener ningún beneficio migratorio porque se ha hecho pasar por ciudadano americano. Y eso es una prohibición permanente. O sea que en verdad este caso no decide nada nuevo, sino que meramente reafirma cosas que ya han sido decididas o que ya están en el estatuto. Ok, ahora tengo que irme a una pausa comercial, pero te hago la pregunta para cuando regresemos. De acuerdo al informe que acabamos de ver, personas que cometan delitos que sean considerados de depravación moral serían expuestos a la deportación. La pregunta es, ¿cuáles serían algunos de esos delitos considerados como depravación moral? Vamos a una pausa y me respondes cuando regresemos. No se vayan, que ya vuelvo con más.